Muy buenos días, tardes o noches. Muchas gracias por su atención de antemano. Yo soy Roberto Balcázar y yo les voy a hablar de el teorema de Stokes, el cual pues, es un teorema bastante padre y bastante general del cálculo, pero requiere bastante maquinaria, bastante álgebra, bastantes definiciones, geometría. Hay que meterle bastantes cosas al asador para poder cocinar este hermoso teorema. Así que pues para propósitos de que sea un poquito más ligera la charla, voy a dividir toda esta charla, esta plática tan extensa en 6 videos, cada uno que va a corresponder a estas secciones, y vamos a empezar con la parte de preliminares algebraicos, que es esta. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar. Y antes de comenzar, voy a omitir todas las demostraciones que conciernen a todos los preliminares para llegar al teorema. Las únicas que sí voy a mostrar pues son las del propio teorema de Stokes. De ahí en fuera el resto se va a omitir, pero para quien le interese, en el trabajo escrito que voy a dejar aquí en el Teams, ahí están todas las demostraciones que no voy a mencionar a lo largo de los siguientes videos. Así que sin más preámbulos, permítanme comenzar. Empezamos con una definición base, una definición importante, y es la de función multilineal, o bien tensor de orden K, como nosotros lo llamaremos. Sea B un espacio vectorial sobre R y denotemos como B a la K, que es el producto cartesiano de V consigo mismo. Una función que va de B a la K en R se denomina multilineal si es lineal en cada una de sus K entradas. Básicamente eso es lo que dice esta definición. Y a una función multilineal de BK en R se le conoce como tensor de orden K en V. Y se va a denotar al conjunto de todos los tensores de orden K en V como LKB, ¿sale? Quiero decir y destacar que no es la definición más general de un tensor. Varía de autor a autor, pero uno podría, por ejemplo, cambiar R por un campo cualquiera de su interés. Y en general, normalmente uno aquí mete también el espacio dual de V, pero nosotros no lo haremos, no es necesario, y para efectos de la presente con esta definición va a bastar. Ahora, si K es igual a 1, entonces L1 de B también se puede denotar como B asterisco, y es el conjunto de todas las transformaciones lineales de B en R y se le conoce como el espacio dual de B. Posteriormente veremos que este espacio tiene la misma dimensión que B. Pero para ello empecemos con lo básico, ¿no? Operaciones. Se definen las siguientes operaciones, en este caso es la suma, que es muy evidente, y la tenemos, es esta, el producto por escalar de R y LK en LK, y el producto tensorial, que esa sí es un poquito nueva, pero básicamente lo que se hace es multiplicar dos tensores y el resultado, el producto tensorial de C y T, pues es un tensor del orden de la suma de los órdenes individuales. Y aquí lo tenemos, esta operación va de LK cruz LL en LK más L. Básicamente se aumenta el orden del tensor resultante, y es claro que esta operación no es conmutativa, pero eso es lo que la hace más interesante. Pero bueno, consecuencias de estas definiciones es que LKB con la suma y el producto por escalar es un espacio vectorial, y a su vez también tenemos esta serie de propiedades que satisfacen la suma, el producto por escalar y el producto tensorial, como lo son distributividad en sus dos versiones, asociatividad con el producto por escalar y una asociatividad del propio producto tensorial. Esta última propiedad nos va a permitir escribir el producto de J tensores de órdenes N1 hasta NJ respectivamente de esta forma, de una sola manera. También tenemos una notación abreviada correspondiente, y esto va a resultar ser un tensor de orden N más 1 más, así hasta N más J. Ahora, así como las transformaciones lineales quedan definidas por sus valores en los elementos de una base de B, también lo mismo le pasa a las funciones multilineales, o bien a los tensores de orden K, que también los llamamos así. De hecho, este lema es una generalización de esa propiedad prácticamente. Si tomamos una base B con elementos A y desde I igual a 1 hasta N para B, una base para B, y si F y G son a su vez iguales para cada permutación de los elementos de A de la base B, permutación con repetición, quiero aclarar, entonces F es igual a G. Por eso es que es una generalización, porque en el caso en el que K es igual a 1, pues estas permutaciones con repetición simplemente es tomar cada elemento de esta base individualmente, y eso define la transformación lineal. Aquí es lo mismo, pero ahora es con todas las permutaciones posibles con repetición de la base. Y ya más o menos por ahí empezamos a darnos una idea de qué dimensión es la que tiene LKB, y es justo lo que vamos a ver con el siguiente teorema.
sea B un espacio vectorial con base B A1 a n, sea I una K tupla de enteros del conjunto 1n que admite repeticiones, existe entonces un único K-tensor elemental que denotaremos como phi I en B, tal que para toda K tupla de la forma J1 hasta JK en el conjunto 1n, igual que admite repetición, se cumple que phi I, dejen borro un poquito aquí, hay mucho rayón, cada phi I evaluado en los vectores base determinados por la K tupla J va a ser igual a 0 si la K tupla I es distinta de la tupla J y va a ser 1 si son la misma tupla. Y estos tensores elementales van a dar una base para LKB. Más aún, estos tensores elementales phi I admiten una descomposición como producto tensorial de los tensores elementales de orden 1, donde cada uno de estos phi IJ es el IJésimo tensor elemental de orden 1. Y cada uno de estos va a cumplir esta misma propiedad para que éste en general la cumpla por sí solo. En eso consiste la demostración de este teorema, básicamente. Igual, los refiero a mi trabajo escrito para que esto se pueda ver con más detalle. Y como ya muchos se lo sospechaban seguramente, la dimensión de LKB es n a la k, que justamente es el número de permutaciones con repetición de n elementos tomados de k en k. Y de aquí podemos ver que al tomar k igual a 1 en particular, la dimensión del dual, que es L1b, el conjunto de transformaciones lineales de B en R, equivale a la dimensión de B. Bastante interesante a mi gusto. Vamos a ver algunos ejemplos de este teorema y sus consecuencias más que nada. Por ejemplo, cuando tomamos B igual a Rn, tomamos la base de B como la base canónica usual para Rn y consideramos pues sus vectores, los tensores de orden 1 base para L1b. Si X es un vector con componentes x1 hasta xn en la base canónica, se va a tener que phi iésimo evaluado en X, pues es phi iésimo evaluado en la combinación lineal, ¿no? En términos de los canónicos. Pero como cada phi I es una transformación lineal, entonces aquí se va a tener la suma sobre todo J de phi I EJ por XJ. Pero, por definición de estos tensores elementales, este se anula cuando I es distinto de J, por lo que solo va a sobrevivir la componente iésima del vector X. Y entonces, a partir de este resultado, dada la K tupla de enteros posiblemente repetidos I1 hasta IK, el tensor elemental phi I de orden K es el producto de los 1 tensores elementales phi IJ, y pues que satisface en base a este resultado de aquí arriba, que cada uno de estos equivale al xi1i hasta el xik k, siendo xij la iésima componente del jésimo vector xj. Y de este modo hemos encontrado que el k-tensor general sobre Rn es un polinomio homogéneo de grado k en R desde x1 hasta xnk, que son las n por k componentes de la matriz determinada por estos vectores columna. Otros ejemplos, pues particularmente del ejemplo anterior tenemos los 1 tensores y 2 tensores en Rn, ¿no? Los 1 tensores, o sea las transformaciones lineales de B en R, son justamente de este tipo. Son funciones lineales básicamente. De hecho esto recuerda y se puede expresar como un producto punto para algunos escalares de I, mientras que los 2 tensores sobre Rn en general son de esta forma, parecido a una forma bilineal. Bueno, básicamente eso es una forma bilineal para ciertos escalares de IJ, XI, YJ. Muy bien. Otro ejemplo es el producto interno, que muchos han de conocer del curso de álgebra lineal. Con k igual a 2 se va a definir un 2 tensor sobre B, ya no es Rn, es B, como el producto interior x, y entre brackets, el cual se dice simétrico porque satisface que t evaluado en BW es igual a t evaluado en W, para todo B y W en V, y definido positivo si t de b, b es mayor que 0 si b no es el vector 0. Otro ejemplo que seguramente es familiar es el determinante. Para k igual a n y b igual a Rn, tomamos X, la matriz con columnas que son los vectores desde x1 hasta xn, una matriz de tamaño n por n. La función determinante de X es un ejemplo importante de un n-tensor, nRn,
puesto que es una función multilineal y de acuerdo al primer ejemplo se va a expresar como un polinomio homogéneo de grado n sobre las entradas de la matriz X. Este tensor de hecho lo vamos a redefinir, o bueno, no a redefinir, sino que vamos a dar su definición de manera natural con alguna maquinaria que vamos a introducir posteriormente. Y por último, antes de pasar a la parte de permutaciones, que va a ser un punto clave, un concepto relevante es el de la transformación dual. Si nosotros una disculpa, si nosotros tomamos una transformación lineal de B en W, podemos definir lo que se llama la transformación dual, que va a tomar tensores de orden K en W y va a escupir tensores de orden K en V, como sigue. Si F es un tensor de orden K en W, aquí, y si B1 hasta BK son vectores en el espacio vectorial B, se define la dual evaluada en F, que es T asterisco F, como F evaluado en los vectores evaluados en la transformación T, ¿sale? Esta transformación va a cumplir un cierto número de propiedades que son bastante sencillas. Que por cierto, quiero especificar y destacar que realmente es fácil entender a la transformación dual, puesto que lo único que pasa es que la transformación pasa como la T lineal que se definió en un inicio a evaluar a los vectores del argumento de F. Ahora sí, con lo que iba, esta transformación cumple propiedades que van a ser de mucha utilidad. T asterisco es lineal, T asterisco separa el producto tensorial, y si S de W en X es otra transformación lineal, con estos dos espacios vectoriales, entonces la dual de la composición de ST es la dual de T de S dual evaluado en F, ¿sale? Este concepto va a ser muy útil en lo posterior, pero primero hablemos de permutaciones. Esta pequeña digresión es necesaria. Quien ya sepa al 100 de permutaciones o se sienta bien en el tema puede brincarse esta parte o recorrer este video. Recordemos que si K es mayor o igual que 2, una permutación del conjunto de enteros de 1 hasta K es una biyección de este conjunto en sí mismo. Denotamos al conjunto de estas permutaciones como S sub K. Y de hecho el par S sub K con la composición de funciones es un grupo, mejor conocido como el grupo simétrico del conjunto 1 hasta K. Hay K factorial elementos en este grupo. Dado I entre 1 y K, también definimos EI como la permutación elemental iésima de SK. Esta permutación lo que hace es mandar el elemento I a I más 1, mandar el elemento I más 1 a I y fijar el resto de elementos desde 1 hasta K. A esta permutación también se le conoce como transposición. En términos sencillos, intercambia dos elementos consecutivos y deja el resto fijos. Notemos que de hecho esta permutación es igual a su inversa. Y una consecuencia de esta definición es que si sigma es una permutación cualquiera del grupo simétrico en K elementos, sigma se puede expresar como composición de permutaciones elementales, y eso es justo lo que podemos ver en este ejemplo, al cual le pueden cliquear pausa para verificar que lo que estoy diciendo aquí es correcto. No se preocupen, ya lo verifiqué con anterioridad. Ahora, para entender mejor la estructura de las permutaciones, vamos a requerir la definición de inversión y signo. Nosotros tomamos una permutación cualquiera sigma en SK y consideramos el conjunto de todos los pares IJ de enteros extraídos del conjunto 1 hasta K, para los cuales I es menor que J, pero sigma de I es mayor que J, de ahí el nombre de inversión, por la inversión del orden de estos enteros. Cada uno de estos pares se va a conocer como inversión en sigma y se va a definir el signo de sigma como 1 positivo si el número de inversiones es par y 1 negativo si el número de inversiones es impar. Llamaremos a esta sigma una permutación par o impar, dependiendo de si el signo de sigma es más 1 o menos 1 respectivamente. Y a el signo de sigma se le denota de esta forma, que yo creo que es familiar para algunos. Muy bien, ahora de las definiciones anteriores y del lema de permutaciones elementales, se obtienen estos hechos, que si tomamos dos permutaciones sigma y tau en SK, si sigma equivale a la composición de m permutaciones elementales, entonces signo de sigma equivale a menos 1 a la m. Luego, si el signo de sigma composición con tau se tiene, pues este equivale al producto de los signos de las permutaciones individuales. La propiedad C nos dice que el signo de la inversa es igual al signo de la original. Y la última propiedad nos dice que si P y Q son distintos, enteros, y tau es la permutación que nos intercambia a P y Q y deja el resto de enteros fijos, entre 1 y K, claro, entonces el signo de tau siempre es menos 1.
Con todas estas propiedades ya podemos hablar de un subconjunto especial de LKB, que es lo que llamaremos el conjunto lambda KB. Pero primero definamos al tensor con entradas permutadas. Si F es un tensor de orden K arbitrario y si sigma es una permutación de S sub K, se define el K tensor F a la sigma, así lo podemos llamar, como F a la sigma de B1 hasta BK, que por definición va a equivaler a F evaluado en B de sigma 1 hasta B sigma K. Y ya que F es lineal en cada una de sus variables, también lo será F sigma, por lo que F sigma es un K tensor en V. Ahora, dos definiciones más que son bastante importantes en esta teoría. El K tensor F en V se va a decir simétrico si F a la E es F para toda permutación elemental E en SK. Y por otro lado, el K tensor F se dice alternante si F a la E equivale a menos F para toda permutación elemental E en S sub K. En otras palabras, F es simétrico si no cambia de signo ante una transposición de sus variables, mientras que F es alternante si cambia de signo ante una transposición de sus variables. En lo sucesivo, nosotros nos vamos a remitir a los alternantes nada más. Ese va a ser nuestro mero mole, no por eso estos no son importantes. El producto interno que estaremos ocupando es un ejemplo perfecto de este tipo de tensores. Pero bueno, por el momento le vamos a prestar más atención a estos. Se va a definir lambda KB, subconjunto de LKB, como el conjunto de tensores K de orden K alternantes en V. ¿Sale? Y una primera consecuencia es que lambda KB, con las operaciones de suma y producto por escalar que ya definimos previamente, es un subespacio vectorial de LKB. Ahora, los unotensores no pueden ser alternantes, sino todos serían nulos, por lo que se establece que lambda 1 de B es exactamente L1 de B, por conveniencia. Y un resultado útil cuya prueba emplea los resultados del lema 18, ese del signo de la permutación, es este de acá. Dejen ver si lo puedo cliquear. Ahí está, este que vimos hace ratito. Bueno, pues con esos resultados podemos demostrar que si F es un K tensor sobre B y sigma y tau son permutaciones en SK, la transformación que le doy F y me devuelve F a la sigma es una transformación lineal de LK en LK y tiene la propiedad de que F a la sigma a la tau equivale a F a la tau con posición con sigma. También se cumple que el tensor F es alternante si y solo si F a la sigma es signo de sigma por F, para toda sigma en SK. Y por último, si F es alternante y B sub P equivale a B sub Q con P distinto de Q, el tensor alternante correspondiente se va a anular. En pocas palabras, si en este argumento hay elementos repetidos, entonces el tensor va al cero. Y la verdad esto está padrísimo porque básicamente se nos está diciendo que el kernel de los tensores alternantes son los conjuntos, las K-tuplas de vectores en V donde hay elementos repetidos, porque van al cero. O al menos esas tuplas de vectores van al kernel, pero bueno, eso realmente no nos compete, pero quería mencionarlo igualmente. Existe un método para caracterizar todos estos tensores, porque como involucran permutaciones, pues, pueden ser complicados, así que vamos a caracterizarlos de una forma bastante bonita. Tomemos un T en LKB arbitrario y definimos la parte alterna que va de LKB en LKB, como se los estoy mostrando aquí, que básicamente es parte alterna de T equivale a 1 entre K factorial por la suma del signo de sigma por T a la sigma sobre todas las permutaciones sigma en SK. Esta es la parte alterna o alternancia de T. La parte alterna va a satisfacer ciertas propiedades. Si tomamos un T en LKB y un omega en lambda KB, omega es alternante claramente, entonces la parte alterna de T va a ser un tensor alternante. La parte alterna de omega es justamente omega, no le hace nada a los tensores alternantes. Vaya, los omegas son fijos ante la alternancia. Por esta misma propiedad se sigue que la parte alterna de la parte alterna es alterna, también por esta propiedad. Esto quiere decir que la parte alterna es involutiva. Y por último, la parte alterna es un operador lineal. Ahora, nos interesa determinar la dimensión y para ello también una base de lambda KB. Como es un subespacio, pues va a ser muy útil conocer una base para ese subespacio. Para ello vamos a definir un producto que nos tome tensores alternantes y escupa tensores alternantes.
Para ello, tomemos omega y eta, tensores alternantes. Se va a definir el producto exterior o producto cuña, omega cuña eta, el lambda K más CLB, como lo pueden ver aquí. Depende del producto tensorial y vamos a tomar entonces la alternancia del producto tensorial de omega y eta y luego vamos a multiplicarlo por este factor K más L factorial entre K factorial L factorial y eso va a resultar en el producto cuña de omega y eta por definición, ¿sale? Este producto va a cumplir propiedades muy parecidas a las del producto tensorial y algunas muy particulares. Como parecidas pues están estas tres, que básicamente son las mismas tres del teorema de las propiedades del producto tensorial. Esta ya es algo distinto, esta es la llamada anticonmutatividad del producto exterior o producto cuña. Podemos ver que omega cuña eta equivale a menos 1 a la K por L por eta cuña omega, donde K y L son el orden de omega y el orden de eta respectivamente. De esta propiedad se sigue una propiedad muy útil que es que omega cuña omega equivale a 0 si solo si K es impar. Por último, también vemos que la transformación dual asociada a una transformación lineal F separa el producto cuña. El producto exterior también cumple la hermosa propiedad de ser asociativo. No es fácil probarlo, pero al probar estas dos propiedades de esta proposición que ustedes están viendo, se va a cumplir que dados omega, eta y zeta, tensores de orden K, L y M respectivamente, pues se va a cumplir la asociatividad que tenemos aquí en pantalla. Y a raíz de esta asociatividad uno puede expresar todas las asociaciones del producto exterior o producto cuña de JK tensores alternantes de esta única forma, o así, en notación abreviada. Ahora ya podemos dotar a lambda K de una base, pero para ello exponemos este lema, que básicamente es el análogo del lema anterior que generalizaba la propiedad de unicidad de las transformaciones lineales. Si tomamos una base B, aquí me faltó un igual, una disculpa, una base B mayúscula para B minúscula, entonces si F y G son tensores alternantes de orden K en B, y si F toma los mismos valores que G en todas las K tuplas ascendientes de la base B, entonces F es igual a G, siendo estos tensores alternantes. Ahora, ¿por qué ascendientes y sin repeticiones? Porque recordemos de una propiedad anterior, que se anulan los tensores alternantes cuando hay vectores repetidos en el argumento, es que solo tomamos estas tuplas de elementos. De hecho, en la prueba de este lema es que se argumenta esto. De nuevo los refiero a mi trabajo escrito para ver estas pruebas completas. Y ya con este lema, ahora sí podemos hablar de una base para B. Sabe un espacio vectorial con base B desde A1 hasta AN, sea I una K tupla ascendente de enteros del conjunto 1 hasta N. Aquí tenemos la ascendente. Entonces existe un único K-tensor elemental psi en V, tal que para toda K tupla ascendente de elementos J1 hasta JK en 1N, se cumple que psi evaluado en AJ1 hasta AJK va a ser 0 si I es distinto de J y va a ser 1 si I mayúscula es igual a J. Estos tensores van a dar una base para lambda KB. Y de hecho se sigue que cada uno de estos está expresado como el producto cuña de los 1 tensores elementales del teorema anterior. Estos sí son los phi, como pueden ver, para cada i ascendente, siendo cada uno de estos el ijésimo tensor de orden 1 elemental en B. Y de aquí, de este teorema, también se deduce que la dimensión de lambda KB debe ser n binomial K. Naturalmente es menor que n a la K, la dimensión de LKB, por ser un subespacio vectorial. Pero es un número bastante bonito si me lo preguntan. De este teorema ya podemos expresar a cualquier tensor alternante como una combinación lineal de los tensores alternantes base. Porque aquí falta una cuña. Cada uno de estos es su componente y como ven la suma se toma sobre las K tuplas I mayúscula ascendientes. Aquí se enfatiza este hecho. Pero esto requerimos escribirlo en una forma también más compacta, que es esta. Esta y entre corchetes indica que se toman las K tuplas ascendientes y la I mayúscula pues es la K tupla ascendiente correspondiente y pues cada uno de los psi pues es cada uno de estos productos cuña. Muy bien, otra consecuencia de este teorema es que la dimensión del el conjunto de alternantes en V, con la dimensión de V siendo justamente n,
es 1 nada más, porque n binomial en n pues, es 1. ¿Y esto qué implica? El siguiente teorema. Si B de B1 a Bn es una base ordenada para V mayúscula, y si omega es un n-tensor de B, y si además Wi equivale a la suma de los A y J por BJ, es decir, cada Wi está expresado en términos de la base B mayúscula, entonces se va a cumplir que omega evaluado en los Ws es igual a cierto tensor eta por omega evaluado en los Bs, donde A es la matriz de entradas A y J, consecuencia de estas combinaciones lineales, y eta, que depende de las entradas de A, es este tensor, que es la suma sobre cada uno de los sigmas en Sn del signo de sigma por pues, las entradas con la segunda entrada permutadas de la matriz. Muy bien, ahora proporcionemos una definición del determinante. En base a este teorema es que podemos hacer esto de manera natural. Se va a definir la función determinante de Rn cruz n, que es isomorfo a Rn multiplicado por sí mismo con el producto cartesiano n veces, en R como el único tensor de orden n en Rn, tal que evaluado en los vectores canónicos vale 1. Y así es como se le identifica, y de hecho con el teorema anterior se obtiene su expresión explícita que ya todos conocemos de álgebra lineal. Muy bien. Ahora, este teorema también no solo muestra que todos los tensores de orden n en un espacio de dimensión n son múltiplos de otro, sino que también nos permite dividir a los n tensores, nos permite dividir a las bases de B en dos colecciones disjuntas, aquellas con omega positivo y aquellas con omega negativo. Entonces, si hacemos B1 y B2 bases para V, y si pedimos que A sea la matriz de cambio de base de B a W, entonces B1 y B2 pertenecen a la misma colección, si es que el determinante de la matriz de cambio de base es positivo. Y este criterio de hecho es independiente de omega y puede usarse para dividir a las bases de B en dos colecciones disjuntas, justamente dos, las cuales van a tener un nombre. Si B1 y B2 entonces son las bases citadas previamente y si A es la matriz de cambio de base entre ellas, diremos que B1 y B2 pertenecen a la misma orientación si y solo si el determinante de la matriz de cambio de base es positivo. Y si este es el caso, a la orientación de B1 se le denota como B1 a Bn entre corchetes. Y para el determinante de A negativo, la orientación negativa de B1 se puede tomar como menos la misma expresión anterior. En particular, para Rn se define la orientación usual como la base canónica entre corchetes. Y esos corchetes no son de a gratis, porque justamente la relación de que dos bases pertenezcan a la misma colección es una relación de equivalencia sobre el conjunto de bases de B. Y ya vimos que esta relación de equivalencia por el teorema 27 nos induce una partición de este conjunto de bases. Por eso es que usamos corchetes, porque de hecho aquí podremos poner cualquier base de V, porque cada uno de estos elementos es un representante de su clase. Lo mismo para este otro elemento. Así que en pocas palabras, una orientación es una clase de equivalencia sobre el conjunto de bases de V. Y en el sentido de esta relación de equivalencia, del signo del determinante de la matriz de cambio de base, pues como nada más puede haber dos signos, no se anula ese determinante por ser matriz de cambio de base, pues nada más hay dos clases de equivalencia, la orientación positiva y la orientación negativa. Presten atención a este concepto porque posteriormente lo volveremos a utilizar. Ahora ya previamente para definir al determinante definimos a un único omega alternante de orden n en Rn, tal que evaluado en los vectores base me da el 1. En un espacio vectorial general no existe un criterio similar para distinguir a tal omega, pero si este espacio vectorial cuenta con un producto interno, entonces sí se puede distinguir a un elemento. Si B, T es un espacio vectorial finito con producto interior, si también tenemos que B1 es una base ortonormal de B respecto al producto interno T, se va a definir a la única omega alternante de orden n en V, tal que omega evaluado en esta base escogida equivale a 1, se le va a denotar como el elemento de volumen de B, T, y es único, se puede probar que es único, determinado claro por la orientación B1 hasta Bn. Este concepto va a ser muy importante y como ejemplo, pues ya conocemos el elemento de volumen de Rn, es justamente por una de las definiciones previas, la función determinante.
Y de aquí se sigue que el determinante de un número n de vectores en valor absoluto es el volumen del paralelepípedo que engendran estos vectores. Muy bien. Y por último, vamos a cerrar esta sección con una construcción que se restringe a Rn. Si tomamos n-1 vectores en Rn, podemos definir una función phi de Rn en R como la que ustedes están viendo, que es básicamente un determinante. Esta función de hecho está en lambda 1 de Rn y se define como un determinante donde las primeras n-1 columnas son los n-1 vectores que acabo de mencionar y la variable es nuestra w. Y va a existir una única z tal que el producto interno en Rn de omega con z, perdón, de w con z es phi de w. A esta z se le va a denotar como el producto vectorial de los n-1 vectores, tal como lo tenemos aquí. Ahora, lo que sí es que esta construcción nada más se restringe a n igual a 3. Algebraicamente, pues, aunque sea complicada de manejar, no hay ningún motivo para no usarla. Pero como no es común en matemáticas trabajar con productos de más de 3 elementos, se restringe a n igual a 3. Y con eso cerramos la primera parte de este video.